Deseamos iniciar la presente intervención con unas palabras de agradecimiento a la Aula Cerámica de la UCI por considerar la aportación del colegio como merecedora de ser considerada en estas jornadas de difusión y estudio del material cerámico. El título de la conferencia, que vamos a dar Jaime Prior y yo, se titula Premios Aster, Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, 12 años de recorrido. Con la convocatoria de estos premios y la apuesta de continuidad en el tiempo, la Asociación Española de Azulejos y Pavimentos Cerámicos Aster ha conseguido sobradamente lo que pretendía: superar barreras culturales impuestas incluso en su propio nombre y consolidar una unión permanente entre la industria, la arquitectura y el diseño. Ofrecer unos premios anuales sobre obra construida, arquitectura e interiorismo o proyectada en su estadio de proyecto fin de carrera, con la única condición que utilicen la cerámica como elemento significativo, ha influido en una mejora de la potencialidad de uso de la misma en el marco de la moderna industria de la construcción y ha permitido que los arquitectos y diseñadores españoles tengan una percepción más amplia y actual del material cerámico, superando el concepto de azulejo o pavimento. Los premios se inician en el año 2002 a partir de una colaboración institucional entre Aster y el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Relación ininterrumpida que se renueva cada mes de noviembre con la conferencia inaugural del presidente del jurado en este mismo salón de actos del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Los premios se convocan anualmente con plazo de presentación de trabajos sumamente amplio. Pueden optar a los premios profesionales y obras tanto españolas como de cualquier otra nacionalidad. El único requisito es haber utilizado en el edificio material cerámico fabricado en España. Aster selecciona a los componentes del jurado e invita siempre a un miembro del colegio a asistir al mismo. Aparte, cuentan con patrocinadores externos con las diferentes ediciones que sustancian la inserción de los premios en la sociedad civil empresarial del territorio. La historia de los premios Aster está directamente conectada con el devenir de la arquitectura y el diseño español de estos últimos 12 años. Desde la composición de los diferentes jurados a los resultados de sus elecciones, podemos establecer dos categorías principales de análisis que van a organizar la presente conferencia. Nos permitiremos adicionalmente realizar una rápida revisión del uso de la cerámica en la arquitectura. Es un hecho sabido que la arquitectura moderna como producto cultural del siglo XX surge alrededor de un mecanismo muy eficiente para su desarrollo, que son los concursos de arquitectura. Una variante del concurso donde el autor propone y diseña son los premios. Así, en estos, en el acto de premiar, se reconoce una obra, acción o propuesta ya elaborada. Se juzga un resultado y por el mero hecho de premiar se ensalza un contenido o un mensaje del elemento que merece la distinción. La parte primera hablaremos sobre el jurado. Es fundamental en este caso que el sujeto que juzga sea capaz de interpretar adecuadamente las aportaciones más interesantes y aquellas que posean una mayor capacidad de influencia o de proyección de sus alternativas relativas al objetivo buscado. La tarea de selección de los componentes del jurado de los premios Aster consideramos importante citarla en primer lugar por cuanto que es la excelencia continuada de sus componentes la que de alguna manera explica la bondad de sus resultados y lo certero de su selección. Todos sin despreciar que siempre han estado dotados con una muy importante cantidad económica, lo que, unido a su ascendente prestigio, los ha convertido, sin duda, en uno de los premios de arquitectura más apreciados dentro del Estado español. Realicemos un estudio cuantitativo y cualitativo de los diferentes componentes del jurado a lo largo de estos 12 años. Hagámoslo de forma totalmente diacrónica, clasificando por categorías de reconocimiento de excelencia profesional. Los premios Pritzker de arquitectura. Hemos contado en el año 2007 con un presidente del jurado que ha sido merecedor del premio Pritzker, el arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura. Este premio es uno de los más prestigiosos en el ámbito de la arquitectura. Coloquialmente se le conoce como el Nobel de la Arquitectura. Si bien a su paso por Castellón no había recibido todavía el premio, fue el premio Pritzker en el año 2011, conviene valorar la capacidad de Aster en anticiparse a esta valoración internacional en la elección de los componentes. Es algo que también debe valorarse.
Medalla de Oro de Arquitectura. En un segundo orden de importancia podemos citar los componentes del jurado que ha recibido Medalla de Oro de la Arquitectura. Este es el más preciado galardón que concede el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España a la trayectoria profesional de un arquitecto. En Aster se ha contado con dos presidentes merecedores de este galardón: Juan Navarro Valdebec, presidente del jurado en el año 2012 y medalla en el 2008. Y Manuel Gallego Jorreto, medalla en el 2010 y además Premio Nacional de Arquitectura en 1997, quien presidió afortunadamente el jurado de los premios en el presente año 2013. Premios Nacionales de Arquitectura. El Premio Nacional, también llamado Premio de Arquitectura Española, se concede por el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos a una obra en concreto, aproximadamente en años alternos con el anterior. 9 arquitectos merecedores del Premio Nacional han sido parte de los jurados de estos premios, además de Manolo Gallego antes mencionado, han sido los siguientes: Benedetto Tallabue, presidente en el 2011 y continuadora del estudio de Enrique Miralles, merecedor del Premio Nacional de Arquitectura en el año 1995. Carme Pinós Desplat, miembro del jurado en el año 2009 y Premio Nacional de 1995. Francisco Mangado, Pachi Mangado, presidente en el año 2004 y Premio Nacional en el 2009. Guillermo Vázquez Consuegra, presidente y Premio Nacional en el año 2005. Luis Moreno Mansilla, desgraciadamente desaparecido, presidente en el año 2003 y Premio Nacional de Arquitectura en este mismo año por el Auditorio Ciudad de León, Premio Mies van der Rohe en 2007 por esta misma obra. Carlos Ferrater, presidente en el año 2002 y Premio de Arquitectura en 4 ocasiones. Ángela García de Paredes e Ignacio García Pedrosa, miembros del jurado en 2 ocasiones y Premio Nacional de Arquitectura en el año 2007. Premios Nacionales de Diseño Gráfico e Innovación. Es una distinción equivalente a la anterior de arquitectura referida al mundo del diseño. Como el anterior es un reconocimiento administrativo con carácter oficial de resultado publicado en el BOE. Daniel Nebot ha sido merecedor de este premio, que actuó como miembro del jurado en el año 2005, habiendo recibido el Premio Nacional de Diseño en 1995. Como sabéis, Daniel Nebot es de la provincia de Castellón, es nuestro mejor diseñador. Críticos de arte y arquitectura. En 2008 y 2009 fueron presidentes del jurado Terence Riley y William Curtis, respectivamente. El primero, uno de los críticos más prestigiosos y libres a la hora de inventariar o establecer el verdadero camino de la modernidad. En 2008 preside Terence Riley, jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el responsable de la exposición on-site de arquitectura española en este mismo museo neoyorquino. Nacho Zabalbescoa, Marta Torne y Luis Fernando Galeano completan este apartado. Catedráticos de universidad, otro de los citados anteriormente, ostenta la condición de catedrático, pero cabe citar adicionalmente a Alberto Campo Baeza, presidente del jurado en el año 2010, y Ignacio Vicens, miembro del jurado en sus ediciones de 2004 y 2003. Editores de revistas de arquitectura: Luca Molinari, Carlos Quintans, Pepe Ballesteros, Chris Sullivan, Beatriz Pérez Darmillán, Carmen Llopis, Frances Aldrich y Marcel Benedito son los editores de revistas y directores de certámenes de diseño. Entre ellos están algunas de las mejores revistas españolas dirigidas por estos señores que os acabo de leer. Además, 11 diseñadores y 24 arquitectos completan el elenco de los componentes de los diferentes jurados de los premios. Aportamos imágenes de jurados en los años recientes en el momento de sus reuniones. En el año 2008 y siguiendo con la secuencia de izquierda a derecha de la presente fotografía vemos al jefe del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, presidente del jurado Terence Riley, acompañada por Ángela García de Paredes, Luis Fernández Galeano, Beth Galí, Tomás Salía y Alfredo Payá, quienes departen, observados por mí, que he tenido el honor de representar al Colegio de Arquitectos en todas las ediciones. En el 2009, y siempre siguiendo el mismo orden descriptivo secuencial, el arquitecto Juan Domingo Santos procede a Marta Torne, decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño y directora ejecutiva de los premios Pritzker, comisaria adjunta del Departamento de Arquitectura en el Art Institute of Chicago.
Carme Pinoso y William Curtis, este último en sus funciones de presidente, una figura determinante en el ámbito de la crítica arquitectónica nacional y muy beligerante con las nuevas corrientes exhibicionistas de la arquitectura previa a la crisis financiera. Los otros componentes del jurado que aparecen son Francesc Rifé, Ramón Vilalta, junto con los representantes del CETAC, que en este momento decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. En el 2012, apoyado sobre la mesa el diseñador Josep Lima, el arquitecto Luis Martínez Santamaría, la también diseñadora Nathalie Peraset y la crítica Nacho Zabalría Escoa, preceden al presidente del jurado Juan Navarro Valdevén y en elocuente actitud. Representante del CETAC y sentado en la mesa del arquitecto portugués Francisco Nieves en Madrid. Diapositiva del jurado 2013. En la última edición, un jurado condicionado por la gripe, el arquitecto portugués Francisco Freire, yo mismo y el diseñador Tomás Alonso nos situamos a la izquierda del presidente Manuel Gallego y del resto de los vocales, el arquitecto Ignacio García Pedrosa y el editor Luca Molina. Nos congratula indicar que la única ocasión en que directivos de la asociación han formado parte del jurado ha sido en la primera y fundacional edición del año 2002. En este año, el entonces presidente de ASTER, don Fernando Diago, asiste a las sesiones actuando como vocal. Aún así, en esta y en el resto de las ediciones se ha confiado la decisión al criterio profesional de forma tal que la intervención del convocante se restringe voluntariamente a la organización de los premios y a su perfecta y correcta asistencia, históricamente encabezada por Ana Martínez y Eva Pedrajas y recientemente acompañadas por Clara Isabel Vicero. Vamos a... me ha faltado un poco explicaros que íbamos a organizar la conferencia en 3 bloques, ¿vale? Ramón se ha encargado un poquitín de la primera, que era hablar de los jurados, porque como todo premio, muchas veces es el jurado. Normalmente siempre creemos que es el que gana o el que se presenta, pero realmente es el jurado que decide muchas veces la contundencia o la importancia del objeto que se premia, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco esta primera parte que Ramón nos ha expuesto, en la cual ponemos de manifiesto la excelencia, ¿no? Vamos a desarrollar una segunda parte, en la cual vamos a intentar centrar un poquitín lo que quieren decir estos jurados o estos fallos de jurado en la inserción dentro de lo que es la línea disciplinar de la historia de la arquitectura, y después pasaremos a hacer un análisis de los resultados propiamente de lo que han sido estos 12 años dentro de la actividad de la asociación ASTER en pro y en desarrollo no solo de su propia producto de fabricación, sino de la arquitectura, que es un poquitín lo que más nos interesaba analizar, ¿no? En la parte segunda, que vamos a intentar centrar un poco el debate o repasar muy rápidamente y de una forma un tanto tangencial o transversal, como queréis, como se dice ahora tantas veces, vamos a centrar un poco en qué ha pasado durante todo el siglo XX y cómo ha entendido la disciplina de la arquitectura el mundo de la cerámica, cómo la interioriza, ¿no? Entonces, dentro de esa breve introducción de lo que ha sido la cerámica en todo el siglo XX, como casi siempre pasa con el mundo de la arquitectura, echamos mano de Le Corbusier. Sabéis que uno de los grandes maestros del siglo XX, pues en su obra básica, en versión arquitectura o hacia una arquitectura, Le Corbusier ya decía dentro de las advertencias a los señores arquitectos, que lo llama así dentro del libro, en su tercera advertencia, lo que habla del plan, indica que la cerámica será uno de los materiales elegidos para diseñar el futuro. Él centra el tema en hormigón, acero, vidrio y cerámica. Es toda una declaración de principios, porque apuesta firmemente por ese material, ¿no? Intuye Le Corbusier las infinitas posibilidades del material y el recorrido tecnológico que restaba aplicar a esta tradicional industria de la humanidad. Pero ¿dónde queda la cerámica en la obra de este maestro suizo? ¿Dónde la incorpora? ¿A qué la dedica? Más allá de, por ejemplo, siempre estar revistiendo sistemáticamente y atendiendo al carácter higienista todos y cada una de sus cocinas y sus baños, pues, no sé, poco más que a lo mejor utilizar, aparte de estos elementos muy sutilmente colocados, revestir
utilizar elementos de extrusión en sus primeras piezas, ¿no? Si cabe, emplea significativamente la cerámica en algunas partes, pero siempre sin perder en todo momento una condición utilitaria del tema. Es decir, Le Corbusier, la cerámica para Le Corbusier, a pesar de haber apostado por ella, en realidad la había relegado a un criterio que no hay que olvidarlo, que existe y que está, que es eminentemente el funcional, el utilitarista como material perfectamente capacitado para absorber muchísimas demandas, ¿no? Esto podría ser la parte, llamémosle, latina, ¿no? Del ámbito de nuestra cultura, ¿eh? Es decir, pero ¿qué pasa un poco en el ámbito, en la rama germánica del movimiento moderno? ¿Qué ocurre? ¿No? Sabéis que un poco Europa siempre está basculando alrededor de esos mundos, ¿no? El mundo nórdico y el mundo mediterráneo. Le Corbusier, a pesar de ser suizo, pues pertenece al mundo mediterráneo. ¿Qué pasa en la rama germánica del movimiento moderno consolidado? Yo creo que nosotros creemos que sencillamente la cerámica en este mundo en principio está ignorada. Si bien se introdujo como materia de estudio en los planes de la escuela de Bauhaus, desde el primer momento, los talleres de cerámica a los que obedecen estas imágenes, los talleres de cerámica en esta escuela, se enfocaron más bien al conocimiento y la exploración de la dimensión artística del material, olvidando su potencial de prefabricación y seriación tecnológica. Mies van der Rohe, por ejemplo, prefirió recuperar la cantería como solución universal, introduciéndole una mejora en la colocación que le ayudaran a aliviar el peso de su contradicción. Una contradicción que representó una ruptura en la auténtica tradición industrial alemana. Porque la cerámica en la tradición germánica venía de más atrás. Si nos remontamos a Darmstadt, el crisol del modernismo, Peter Behrens comienza aquí su revolución silenciosa para incorporar el diseño industrial al modo productivo de la industria del siglo XX. En su casa de la colina de artistas de Darmstadt, que es esta diapositiva que vemos ahora, ya es todo un manifiesto. La cerámica, no sé cómo se ve, pero la cerámica que está conformando un poco cada uno de los episodios formales de este proyecto, ya no es un elemento accesorio, es una carga formal que trasciende más allá de lo que es una cuestión meramente utilitaria, ¿no? Pero será este mismo arquitecto, y en 1920, en la sede central de la empresa Hodge, en Frankfurt, donde se producirá la primera síntesis entre el diseño moderno y el mundo cerámico. Esta potente empresa de aditivos químicos, la Hodge, o Hoyts, que también se llama, generará de la mano del arquitecto un espacio onírico que la crítica considera un germen expresionista conectado con las vanguardias plásticas del momento. Traemos dos imágenes de esas experimentaciones formales abstractas que se estaban elaborando en la Europa de entreguerras, ¿no? Los espacios interiores de este edificio de Frankfurt son un prodigio cromático de experimentación plástica e investigación formal industrial, de cara a la producción seriada de producto con un fuerte valor añadido. La Hodge se dedica, entre otras cosas, a fabricar colorantes. Entonces, lo que de alguna forma Behrens realiza es experimentar con el propio producto y encauzarlo y dirigirlo directamente hacia el mundo de la cerámica. No son colorantes específicamente para cerámica, pero sí que de alguna forma lo que hace es un poquitín la unión de esos dos caminos y lanza el planteamiento de lo que puede ser entender perfectamente por dónde tiene que funcionar la unión entre el diseñador y la industria, ¿no? Fijaros que estamos en 1920, todavía creo que tenemos pendiente esa asignatura de poder conectar perfectamente esas cuestiones. Esto que está adelantado por Behrens, yo creo que evidentemente, aparte de la solución formal, que creo que es interesantísima, es un camino absolutamente ejemplarizante, ¿no? A nosotros sabéis que nos gusta hablar siempre y referirnos a los grandes maestros. Hemos hablado de Corbu, evidentemente Behrens pues es un referente que todos conoceréis y también es básico, pero nos faltan otros, ¿eh? Siempre se habla de la tríada que hemos citado a Mies, nos falta un poco Alvarado, ¿no?
Y es curiosamente Alvar Aalto, el que nació más al norte, pertenece al mundo de los finlandeses, un mundo frío y tremendamente alejado de lo que hemos estado hablando de la polaridad entre el mundo germánico y el mundo mediterráneo. Es curiosamente Alvar Aalto el que, como conocedor precisamente de las técnicas mediterráneas, incorpora decididamente la cerámica en sus proyectos. En esta villa que estamos viendo, que es una casa que se hizo para él mismo, en Muratsalo, era una pequeña casa de verano, sí, en Finlandia se puede hablar de verano, pues en esta casa realiza una serie de composiciones, paneles experimentales, donde preludia de alguna forma la apuesta decidida de utilizar este material en situaciones tan extremas como pueden ser obras situadas en el mismo círculo polar y que han resistido perfectamente cualquier situación de exposición, ¿no? Vemos este mismo proyecto de Seinäjoki, la apuesta decidida de revestimiento, pero no solamente como una misión de recubrir, sino de valorar los distintos cuerpos de las diferentes partes del proyecto con la misma pinza, ¿no? Pero tendrán que ser técnicos españoles, los del GATEPAC en 1930, el grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea, quienes reivindiquen esta dimensión del material en la nueva arquitectura, recordando a su maestro Le Corbusier, pero llevando a la práctica lo que él había profetizado, pero no practicando. Tal vez, como en el caso de la afirmación del blanco en la arquitectura y la dimensión mediterránea de la racionalidad, actuando condicionados por la proximidad de los puntos de producción y por una tradición cultural, la de la zona este española, que a base de esforzarse en negarla consiguieron darle continuidad. Ya en el número 2 de la revista AC se contienen unos fuertes alegatos a favor del empleo de este material tan sanitario y abstracto de fácil aplicación, con lo que se consigue trascender condiciones de uso y mantenimiento muy duraderas. Si repasamos sus obras, demuestran absolutamente este enfoque más pragmático que disciplinar. En el Dispensaria Tuberculos de Barcelona, obra de Torres Clavé, Subiraniser, es el ejemplo más emblemático donde la dimensión utilitaria y sanitaria del material se carga del lirismo en el momento en que se asume como parte del proyecto construido. Esta permanente vinculación a la tierra y al mismo proyecto se mantendrá en la obra posterior del componente más reconocido del grupo, Josep Lluís Sert, de Anne de Harvard, en el taller de Joan Miró en Palma de Mallorca y en la fundación de este mismo pintor en Montjuïc. Pero tendremos que esperar a la segunda generación moderna, no la de los padres, sino lo que se entiende por segunda generación, para que la cerámica tome carta de naturaleza y se cumpla decididamente esta predicción del cuarto material potencialmente moderno. Discípulos de Le Corbusier como Krishna Doshi o Julien Julian forman una primera sección. Al mismo tiempo, por los finales de los años 40, la semilla de la modernidad, después de la Segunda Guerra, se traslada a Brasil y se acompaña de un uso extensivo de la cerámica en esta nueva arquitectura. La arquitectura moderna brasileña no puede separar sus creaciones del empleo necesario del material cerámico. Es un fenómeno significativamente recurrido en esta arquitectura y en estas latitudes y en este momento temporal. Aportaremos algunos ejemplos, como la residencia Alba Simao en Belo Horizonte de Oscar Niemeyer y su residencia Nara Mondadori en Cap Ferrat. Muestran cómo la cerámica de Portinari formaba parte del catálogo espacial de este centenario maestro. Por otra parte, en su unidad residencial de Pedrogullo, de Alfonso Eduardo Reidi, esta misma iconografía formal se acompaña de una experimentación utilitaria del material extruido, eficientemente manejado en los corredores de las viviendas. Sin embargo, va a ser la segunda generación moderna española la que mayoritariamente normalizará este uso más allá de las referencias artísticas y la incorporará a la habitual condición del elenco constructivo posible. Gili, Sostres, de la Sota y Coder ejemplifican la incorporación del material como parte indisoluble de las nuevas prestaciones funcionales y formales. José Antonio Coder, en sus viviendas de la Barceloneta, que es el ejemplo que estamos viendo,
precisa de la cerámica para materializar de manera tersa los cambiantes y variables planos de la envolvente, de manera tal que la ligereza del material se contrapone a la magnitud del proyecto construido en el punto donde se ve. De esta época y de este momento, en Prada de Llobregat, Antoni Bonet Castellana construye una prodigiosa vivienda, la Ricarda, asimilando las cubiertas ondulantes a un revestimiento continuo de material cerámico, como anticipando soluciones posteriores que descubriremos en las imágenes que después acompañaremos de los premios. En el interior, la uniformidad y la funcionalidad de los pavimentos se obtienen por el empleo de una pieza a mitad camino entre la rancia tradición y las innovaciones tecnológicas más incipientes. Ello aposta para que, de manera discontinua y siempre vinculado a la arquitectura más tecnológica, continúen apareciendo ejemplos significativos y clarividentes de las posibilidades posteriores de desarrollo. Egon Eyermann, en pleno centro de Berlín, que no se lee, en pleno centro de Berlín y en plena Guerra Fría, en su iglesia del recuerdo, junto a la Kurfürster Damm, es decir, esa avenida de Occidente que se había un poco levantado como para levantar las envidias del sector entonces soviético, el entonces escaparate de Occidente, emplea el material cerámico para generar un contrapunto onírico a la exquisita seriedad de la arquitectura. Lanza todo un discurso de cómo resolver un pavimento privado en el interior de las zonas acotadas de la iglesia, incluso el público, a partir de unas piezas ondulantes, cambiantes en color, en forma, en recorrido, que le dan unidad a un conjunto de por sí disperso que consistía en aunar unas ruinas con unas intervenciones nuevas. Es un poco la iglesia del recuerdo, ¿no?, del desastre que se hizo en esta ciudad. Vamos a pasar, si os parece, a la tercera parte y nos vamos a centrar un poco en el objeto de estos comentarios, de estas charlas, que es analizar los premios. Hemos querido de alguna forma que estos análisis parciales que hemos hecho de las arquitecturas precedentes del movimiento moderno, muy light, muy rápido, muy sesgado, absolutamente sesgado, porque lo que queremos es poner de manifiesto ciertas relaciones y referencias directas con el tema de los premios, ¿no? Evidentemente, ese análisis de la cerámica en lo que es el mundo disciplinar de la arquitectura, pues se nos puede tachar un poquitín de frívolos, porque ha sido muy ligero. Cabría entrar mucho más, porque las raíces evidentemente son mucho mayores. Hemos pretendido que fuese rápido y selectivo, precisamente para escoger una serie de imágenes para que veáis que muchas veces no, siempre, la historia se repite, ¿no? Entonces las ideas o las cuestiones son capaces de trasladarse en el tiempo e ir desarrollándose de una forma igual y diferente porque ha cambiado el tiempo, han cambiado las técnicas y de alguna forma es un poco el contrapunto o la forma de que progresa la humanidad, ¿no? Siempre reelaborando viejas ideas y llevando hacia adelante cuestiones más o menos interesantes. Vamos a desarrollar pues lo que, según nuestro entender, ha representado en este periodo de tiempo, en estos 12 años a los que nos estamos refiriendo al hablar de los premios Aster, el cambio en la percepción del material cerámico que la disciplina ha verificado. Un cambio y una evolución que evidentemente se ven reflejados en los premios. Y eso lo lanzamos como posibilidad, dialécticamente tal vez haya sido inducido por ellos. Indicamos todo esto porque creemos que durante el proceso de activación de los premios se ha elaborado un discurso, en principio sin guión, pero mucho más articulado de lo que en un primer momento podría parecer, tendente a dotar de continuidad las aportaciones de esta segunda generación del movimiento moderno y ensayar los caminos para poder llevar más allá la identificación de este material con los valores propios de la modernidad. Los premios Aster han tenido siempre como primer objetivo el valorar e identificar la arquitectura de calidad. Una arquitectura que incorporarse el factor cerámico, pero desde un punto de vista intelectual. Nunca se han considerado en los fallos variables cuantitativas ni consideraciones de desarrollo comercial de cortas miras. Procuraremos sistematizar esta diferente percepción social en una serie de grupos y conceptos, haciendo al mismo tiempo referencia a las diferentes obras premiadas donde ello se manifiesta.
en lugar de realizar una relación más o menos sistemática o temporal de lo que han sido los premios, lo que vamos a hacer es ver un poco qué se ha valorado en esos premios, ¿no? Es decir, vamos a ver si somos capaces de establecer unos grupos a partir de los cuales metamos en un clasificador qué es lo que esos excelentes jurados que antes Ramón nos ha nombrado y nos ha explicado, nos han dicho respecto a cuáles pueden ser las salidas, las formas o las consideraciones intelectuales que pudiéramos tener de cara a abordar las aplicaciones cerámicas en este futuro inmediato que tenemos delante. Y en primer lugar, hemos hecho como 6 grupos, ¿no? En el primero, advertimos que en estos 12 años se ha caminado profundamente para desvincular la percepción de la cerámica como la de un material solo unido al concepto de revestimiento. Un indudable posicionamiento que advertimos en los premios es el de recuperar la tercera dimensión para la pieza industrial. No nos vamos a conformar con una pieza plana y vamos a comenzar experimentando si esa pieza realmente es industrial y volumétrica. Y yo creo que el cambio es muy sustancial. No estamos hablando de cuestiones artísticas, estamos hablando de la capacidad de la industria de producir una pieza y ponerla en el mercado, no conformándose con esa dimensión histórica de la baldosa plana. Vamos a hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros y más evidentes aspectos. La pieza se convierte en organismo, admite su propia plasticidad en cuanto a material industrial, pero asume por primera vez decidida otras consideraciones. Disculpad que os quería meter el título del primer grupo, ¿no? Puede convertirse, por ejemplo, en un juego, en una especie de performance, a la manera de las vanguardias, ¿no? Que recuerda al mismo tiempo los collages gaudinianos y las obsesivas formas expresionistas en la gramática de Enric Miralles. El Parque Diagonal Mar en el 2003, un parque que se organizó en Barcelona por Enric Miralles y Benedetta Tallarue, representa la incorporación de la cerámica al mobiliario urbano de calidad, en el marco de una acción artística pluridisciplinar que se enmarca en el interior de la arquitectura, como siempre había venido ocurriendo. Es un parque donde no solamente el pavimento, sino que aparecen piezas que en realidad son como pérgolas que están acompañando a bancos, que están acompañando a zonas de reunión y que asumen esa dimensión plástica y al mismo tiempo muy anclada en la tradición catalana, ¿no? de la arquitectura pseudomodernista que deriva del mundo de Gaudí y tal y cual. O también, por ejemplo, convirtiéndose en un referente iconográfico a la entrada de un palacio de congresos como el premio de 2004 en Peñíscola, una obra de Ángela García de Paredes y Ignacio García Pedrosa, que yo creo que conoceréis, por tenerla bastante cerca aquí de nuestra ciudad, ¿no? Una obra de una discreción extrema y gran sencillez a partir de la consideración aditiva de la identidad formal, elaboración formada de unas celosías racionalistas pasadas por el tamiz de una arquitectura donde la discreción no oculta la sistemática obsesión en la resolución de los problemas. Estamos ante una pieza y estamos ante una manera de colocar unas piezas que deriva clarísimamente del mundo racionalista de los años 30. Esas celosías de Pedro Rulo que habíamos visto, o las celosías de todo lo que es la arquitectura brasileña, están perfectamente enraizadas en esta forma de construir, ¿no? Este sistema que el propio arquitecto decía que era como una cadena de Rolex, ¿no? Es decir, de forma que las piezas están juntas pero individualizadas y perfectamente ordenadas y perfectamente colocadas, y que cada una es responsable de su propia tecnicidad, ¿no? O también podemos asumir la totalidad de la carga formal en la fachada del pabellón español de la Expo de Aichi, que fue premio en el año 2005, diseñado por Alejandro Zaera y Farshid Bouchani. El contenedor, la piel que se decide para envolver ese pabellón y la imagen son el resultado de una pieza que geométricamente tiene resuelta su condición aditiva, más allá de tener acotadas todas las casuísticas de colocación. No es solo una explosión formal,
también deviene en una sinfonía colorista de gran intensidad que cualifica el espacio de todo el proyecto. La pieza es una pieza en principio obtenida por deformación de la aditiva geométrica, pero que al mismo tiempo tiene que tener resuelta, para no generar una cantidad enorme de formas, esas condiciones de cómo se puede mantener desde la irregularidad al mismo tiempo la uniformidad. No se trataba de generar 72 piezas cerámicas, se trataba de seriar una forma geométrica irregular, ¿no? Y después aparece el color, en esta dimensión un tanto extruida del tema, ¿no? También puede convertirse en una imagen tecnológica y un sistema de eficiencia energética para la disipación de la humedad con responsabilidades en el microclima ambiental del edificio, como Pachi Mangado propugna en el pabellón de la Expo de Zaragoza en 2008. Aquí son unas piezas cerámicas que actúan a la manera de difusor de humedad. Es decir, la idea de Pachi era, aparte de resolver dentro de este cierre de dos piezas semicilíndricas, ¿no? Aparte de resolver tecnológicamente el soporte del plano del edificio, estas piezas eran de una cerámica porosa que lo que pretendía es producir una disipación, un intercambio de temperatura a través de un mecanismo tan sencillo como el tema del botijo, ¿no? Es decir, de una cosa que contiene un líquido que en un momento dado hay un salto de calor y se produce una evaporación del material. Esta era un poquitín la apuesta del pabellón de Zaragoza, que son elementos que debemos de entender, que son elementos de imagen, son unos pabellones que se construyen para las exposiciones, que duran un cierto periodo de tiempo y que evidentemente están condenados a la transmutación funcional, ¿no? Algunos desaparecen, otros no, pero evidentemente se tienen que reutilizar. Lo digo desde mi punto de vista es porque son obras que en muchos casos concentran el esfuerzo del diseñador en resolver unos problemas de corta extensión en el tiempo y a lo mejor dominan otras cuestiones, ¿vale? Pero eso depende también un poco de lo que se esté construyendo, ¿no? O bien, este no es el caso de las obras de corta ejecución. Esta, por ejemplo, es una obra pensada para largo tiempo, ¿no? Resolviendo un problema de gran escala con la invención de pequeñas piezas cerámicas, 3 en total. Hay tres construcciones industriales detrás de toda esta imagen, solamente 3 piezas, organizada después con una aplicación de color diversa, que a través de su repetición y su ensamblaje lo transforman en un elemento urbano capaz de resolver situaciones diversas de una manera unitaria. Con un elemento económico se consigue una solución creativa que otorga calidad y enriquece un espacio de San Feliu de Llobregat, remodelando la Riera de la Salud, el último premio del año 2013, obra del arquitecto Pol Femenías Ureña. Disculpad que estaba sin pasar todo esto. Veis aquí un poco las 3 tipos de pieza que existen y la combinación infinita que en el momento aparece cuando tú lo combinas con una solución. Vamos a pasar al segundo nivel. Es decir, hemos hablado de esa dimensión un tanto espacial de la pieza industrial y ahora vamos a hablar de que la fachada ya no se debate entre la forma al revestir solamente. Vamos a ver cómo somos capaces de generar piezas que resuelvan perfectamente una envolvente. Que las envolventes cerámicas se convierten en un artefacto de verdad, una cosa que me da la industria para que yo pueda solucionar directamente un problema, sabiendo que tengo resueltas una infinidad de soluciones, desde la colocación hasta el planteamiento del periodo funcional del propio edificio e incluso tener pensado y previsto qué ocurre en el momento en que funcionalmente las cosas, por una cuestión normal de paso de tiempo y de erosión, puedan entrar un poquitín en ruina, ¿no? Sería un artefacto de la manera más literal, un mecanismo científico industrializado que responde a un patrón de calidad y de funcionamiento y al mismo tiempo con un cuidado acabado estético. El desarrollo del muro trombe y los mecanismos de coeficiente surgen de manera inmediata de esta lectura, como parte de la vieja utopía de los pioneros del racionalismo.
una lección que está presente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UCO y de Repita, que evidentemente conocéis de sobra, en el marco de un ejercicio algo fallido, pero con un aminorado impulso formal. Estábamos en el 2002 y el certamen comenzaba su andadura. Estamos hablando del uno de los primeros premios que se dio, que ese año fue ex aequo. O en este sentido también la Casa 4C de Jaume Bach, en un temprano 2003, establece las pautas de una correcta secuencia ventilada en la refundición a una de dos viviendas burguesas de la Barcelona Alta. Lo correcto de esta elección no obsta para obtener un resultado formal acorde con criterios derivados de la más pura ortodoxia del movimiento moderno. Al igual que el edificio de viviendas CAS del mismo arquitecto y de su hijo Eugeni, quienes, asumiendo el lenguaje milesiano que resulta del dictado de la retícula metálica modulada y expuesta, resuelven los paños interiores con una tersa piel sensible de lamas cerámicas extrusionadas que protagonizan la carga formal del edificio y es premio de arquitectura en el año 2010. En esta misma línea de esfuerzo se sitúa el Archivo de Castilla-La Mancha de Guillermo Vázquez Consuegra, premio de arquitectura de 2006, y las investigaciones formales propuestas por Vicente Sarrago, que bajo el nombre de Lamas Versátiles son premio de interiorismo en el año 2005. Por último, compete citar en este ímpetu del diseñador por unificar los tratamientos del interior y el exterior los excelentes resultados obtenidos en la Escuela de Magisterio, obra de Ramón Fernández Alonso Borrajo, y premio de interiorismo del año 2012. En este caso es una misma pieza cerámica, una misma pieza extruida cerámica, la que resuelve completamente el acabado exterior y puede ser introducida perfectamente para resolver los falsos techos, algunas piezas de revestimiento de las áreas interiores de esta Escuela de Magisterio. En el tercer grupo hemos metido las reflexiones a través de lo que podemos entender como forma y color, ¿no? Analizar en este recorrido transversal que estamos realizando que la industria y el prescriptor han asumido la importancia de la forma en la pieza, así como del color, e incluso de la textura, o consideraciones que pueden llegar a conectar con las más valiosas aportaciones de los artistas plásticos. En este sentido, podemos iniciar el recorrido con la experimentación formal de la quinta fachada, que se convierte en reclamo plegado desde la plaza de la Catedral de Barcelona para la intervención en el mercado de Santa Caterina. Trabajo merecedor del premio de 2004 de don Enric Miralles y de Greta Tallagut, de nuevo, diseñan a partir de una pieza hexagonal una serie de gamas cromáticas que permiten la percepción del mundo ondulante de este organismo espacial con que corona las preexistencias del mercado. El onírico dragón que no construyó Gaudí en la Casa Batlló puede que haya aterrizado sobre este céntrico mercado de Barcelona. Una reflexión parecida le lleva a José Durán a imaginar en 2007 la céntrica calle San Vicente del casco modernista de Borriana como una secuencia colorista resuelto con una serie de gamas cromáticas muy rotundas que fraccionan quizás aleatoriamente esta compleja calle de la ciudad. Esta vez es una baldosa diminuta, como la anterior esmaltada y con una solución de antideslizante bellísima, pero que será un poco el inicio de su ligero desajuste funcional. El resultado es un soplo de frescor en la lectura aérea, contextualizado débilmente por una calle con amplia problemática ambiental e histórica. Y el mismo tema de la volubilidad y transición cromática es desarrollado por Carlos Ferrater y Xavier Martí en el 1,5 km del Paseo Marítimo de Benidorm, premio de arquitectura de 2009. Esta vez es una ingeniosa combinación de pieza circular y terceras intermedias que permiten la continua adaptación de la pieza a la naturaleza ondulante y cambiante del proyecto. Es digno de mención la colaboración del ITC Alicer en el desarrollo de esta pieza. Recordad de lo que estábamos viendo, de la necesidad de conectar la industria, ¿no? Nosotros creemos firmemente que este es un método de trabajo para el siglo XXI. Y esta misma investigación y coordinación previa entre industria y arquitectura dieron origen al irisado Macarino de Muca, un auditorio y casa de música que el estudio COR levantaron en Algueña, en la provincia de Alicante. Con una rotunda solución en planta, el edificio histórico se cierra mediante un prisma recubierto de esta nueva pieza. El grado de abstracción
y el escaso impacto visual son consecuencia directa de la sabia decisión cerámica que dibuja, o que más bien deberíamos decir desdibuja, cinemáticamente el volumen bajo la luz. O se renuevan referentes formales de la arquitectura moderna, como en el edificio que fue mención el año 2010 del equipo Mestura Arquitectes, quienes al desarrollar la celosía del CIP 2L Martinet de Cornellà de Llobregat, no dudaron en emplear el color como elemento de sensibilización espacial y configuración global de la intervención. Esta es una de las piezas, a mi punto de ver, más fantásticas que existen, ¿no? Lamentablemente, a veces los premios depende de con quién te presentas, porque fue mención solamente, coincidiría con algunos de los importantes, ¿no? Pero la forma absolutamente sencilla, porque esto es una única pieza simplemente esmaltada, y la forma con que la cerámica asume completamente el protagonismo de un gran paño. Esto es un instituto, ¿vale? Un centro de educación infantil y primaria. Y donde la fachada, la solución térmica de la fachada se concede a una decisión rotunda y resulta con una pieza sumamente económica y sumamente sencilla, que funciona de una manera exquisita a la hora de graduar un poco la entrada de sol, lo que son los elementos interiores prácticamente acristalados. ¿Veis? Esta es, a la izquierda tenemos la celosía propiamente dicha, y a la derecha el reflejo que produce sobre esa superficie tersa. Vamos a pasar al cuarto grupo de estas cosas que estamos identificando como nuevas sensibilidades lanzadas transversalmente por lo que son los premios Aster. Y en este cuarto grupo lo que queríamos colocar o podríamos expresar es que los nuevos caminos se complementan evidentemente con los históricos. No hay que olvidar que la cerámica es un material tan antiguo como la cultura humana y no es eficiente olvidar otras aplicaciones para las que históricamente se está sobradamente capacitado. Es muy conveniente, eso sí, enriquecerlas con las nuevas técnicas o las nuevas formas de trabajar. En este cuarto nivel de análisis se corresponde con las tendencias más o menos continuistas en la aplicación de la cerámica, pero no por ello menos revolucionarias, y discretamente innovadoras, y sensatas, y eficientes. Son todas, como veremos, la arquitectura al más alto nivel de dignidad, ¿no? Comenzaremos citando de nuevo una mención de los premios de 2006 para el Centro de Discapacitados de José María Lapuerta. José María Lapuerta Montoya, un ejercicio sin concesiones, que recuerda las imágenes que hemos visto antes, que recuerda el buen hacer de la gran modernidad española de las técnicas. Poder de la Sota y García de Paredes parecen estar detrás de esta sencilla y sensata intervención. Y parece también acompañar la del estudio Sol 89, en su proyecto de la Escuela de Hostelería en un antiguo matadero en Medina Sidonia, la provincia de Cádiz. Premio del 2012, y de nuevo aquí la sencillez y la humildad de la pieza se dignifica por la arquitectura, y esta se enriquece con la aportación serena y real del material surgido de la tierra, manipulado tecnológicamente, pero que al fin y a la postre en polvo se convertirá. Un canto a la sostenibilidad ambiental, de nuevo. La perfecta intersección de la pieza en un entorno histórico como es la población de los Medina Sidonia, yo creo que es sensacional. Es decir, una arquitectura moderna que es capaz de dialogar perfectamente sin distorsionar todo lo que es un entorno tan formalmente determinado como puede ser este pequeño poblado que desarrollaron los condes de Medina Sidonia. Igual que la mención de este mismo año 2012, la Plaza Mayor de Almazán y su entorno, obra de Curtichara y Cuadra Salcedo. La recuperación de la memoria se ejecuta con una pieza tan avanzada que rehúye los efectos de las heladas en este punto de la Castilla más agreste y sufrida de nuestro país. Y este mismo espíritu de reflexión sencilla y significación de lo elemental subyace en el trabajo de interiorismo de Luis Martínez Santamaría en las oficinas de la Caja de Arquitectos de Madrid, Premio de Interiorismo 2005, y en el Centro de Salud de San Blas del estudio Entre Sitio, Premio de Interiorismo del año 2007.
Una mención especial dentro de este capítulo de análisis merece para nosotros la obra de Tabuenca y Leache en la rehabilitación de la Casa del Condestable de Pamplona, un arriesgado y refinado ejercicio merecedor del premio de interiorismo del año 2009. Un elegante diálogo entre la preexistencia, donde no se convierte en un pasivo, sino que más bien actúa como el máximo revulsivo de una regeneración espacial donde lo moderno consigue aunar temporalmente las diferentes lecturas y percepciones que ha tenido el edificio a lo largo del tiempo. Si estableciéramos un quinto nivel, ya estamos terminando, veo caras ahí de cansancio. Si establecemos un quinto nivel, deberemos considerar aquí que los premios Aster no han olvidado tampoco las intervenciones más respetuosas sobre el edificio histórico, normalmente vinculados al modernismo y al incipiente uso de la cerámica en la construcción. La restauración del Parc Güell de Leopoldo Nebot, premio de arquitectura del año 2002, y la más que discutida y dudosa rehabilitación funcional del Mercado de Colón en Valencia, obra de Luis López Sirgo, mención del año 2003, han sido recogidas en la evolución de los premios. La reutilización podría ser la categoría incluida en el sexto y último nivel de análisis. Reutilización, por ejemplo, que se enmarca en la reacción poética más vanguardista y que ha sido objeto de estudio en el trabajo presentado por Roldán y Berenguer bajo el nombre de Alfombras Cerámicas, un premio de interiorismo concedido en 2006 al ayornamiento de este piso barcelonés, donde, respetando los pavimentos, se ha obtenido una lectura diferente del propio espacio, ¿no? Y ha sido el leitmotiv de la sugerente intervención en la Casa Collage del Cal de Gerona, una pieza de arquitectura que solo se ha podido conseguir después de 16 años de paciente, coherente y profunda investigación de la naturaleza de esta compleja unidad habitacional del casco viejo de Girona. Todo un manifiesto de cómo la recomposición y la relectura provocan hábitats altamente privilegiados en un marco cultural irrepetible y único de un sustrato, el europeo, que posee una inmensa capacidad de reinvención, junto con las técnicas de las que dispone. Yo os invito a que analicéis un poco este proyecto, que es altamente interesante, no solamente por la aplicación cerámica, sino por cómo una casa que está metida en un casco antiguo, evidentemente sometida a todas las irregularidades posibles que el paso de la historia puede hacer sobre un terreno, en principio, más o menos ordenado, cómo esta casa, que además está dispuesta en varios niveles de estrato a nivel urbano, ha sido posible reunificarla bajo criterios sumamente sencillos, de los cuales las diferentes cerámicas que han ido apareciendo, que fueron apareciendo en los diferentes pavimentos, han sido capaces de ser un poco las protagonistas de un discurso que debería nacer necesariamente sesgado y roto por la naturaleza del espacio, pero que es precisamente la cerámica la que le da el hilo conductor a esa secuencia de ámbitos que se han ido descubriendo, que van desde el siglo XIII hasta los años 60, que sufrieron intervenciones dentro de la propia unidad predial, ¿no? Y es también el factor organizativo, la cerámica, estamos hablando, claro, de la Casa Luz de Cilleros, Premio de Interiorismo 2013, diseñada por el Estudio de Arquitectura G. La decisión arquitectónica se inserta en un nuevo interior de un edificio existente con una solución de vivienda elegante y sencilla. La calidad del ambiente se consigue a través de la utilización precisa, medida y coherente de la cerámica, esta vez resolviendo no solamente el pavimento, sino también los techos, con una aportación de especular sumamente interesante. Interesaría también referenciar, en último lugar, proyectos donde se demuestra la facilidad con que el material netamente industrial vira en artístico. La Ciudad Blanca de Saeta Studi, la imagen que vemos, Premio de Interiorismo en 2008, establece cómo la pieza sanitaria, esos son unidades de baño, son lavabos, son separadores de urinarios y cosas por ese estilo, pues puede formar una instalación a la manera aditiva de las vanguardias de finales del siglo XX, ¿no? Duchamp no anda lejos, ni Miquel Navarro tampoco, este tipo de instalaciones un tanto artísticas, pero que estamos utilizando piezas claramente. Y ya por último, simplemente citaros que, claro, pues que estamos haciendo trampa, porque los premios son dobles, son de arquitectura, de obra construida, que es a lo que nos hemos dedicado casi todo este rollo que hemos lanzado, y también de proyectos final de carrera.
evidentemente los Aster fallan premios de final de carrera. No es que los dejemos de lado y no es que nos parezca absolutamente fundamental el tema del trabajo. Yo creo que el gran acierto de los premios Aster, o uno de los grandes, es precisamente contar con esta dimensión. Premiar no solo la arquitectura del profesional que está en la calle, sino del profesional que tiene que utilizar precisamente ese material. Yo creo que es la apuesta de futuro más grande, ¿no? Simplemente quería daros una explicación que ahora más o menos leeré, pero que es un poco de por qué no hemos dedicado tanto interés a este tema del final de carrera como al tema de la arquitectura construida. Y es simplemente por una cuestión de que el final de carrera pues, son una serie de trabajos que se presentan. El concurso, como he leído antes Ramón, está abierto a toda España. Es decir, cualquier estudiante, cualquier profesional de toda España puede presentar, el Estado español puede presentar proyectos. Entonces, podéis deducir rápidamente que en el caso concreto de los finales de carrera hay una complejidad temática tremenda, ¿no? Porque en cada sitio, cada escuela desarrolla unas cosas y anualmente cada escuela también va cambiando los temas, con lo cual las cosas que se presentan a los premios y los mismos resultados de los premios tienen una disparidad temática tremenda. Hay un diferente grado de desarrollo. Las escuelas de arquitectura no son homogéneas. Una cosa es lo que se enseña en Castellón, otra cosa es lo que se enseña en Madrid y tal, ¿no? Entonces es muy difícil juzgar transversalmente estas cuestiones. Y ese diferente nivel tecnológico de las escuelas se traduce que evidentemente los trabajos poseen un diferente nivel de desarrollo, ¿no? Eso se traduce en que a la hora de organizar los resultados haya sido especialmente dificultoso. Es decir, a la hora de poder organizar lo que hemos hecho con las obras construidas, pues ha sido prácticamente imposible, ¿no? Simplemente quería que tuvieseis claro que yo creo que esto es que esta dimensión, esta segunda dimensión de los premios Aster, creo que es una de las apuestas más claras por el futuro del material cerámico en el mundo de la construcción. Y simplemente a nivel de referencia habíamos traído un poco pues, los últimos premiados, ¿no? Para que veáis hasta qué punto un alumno puede establecer un grado de compromiso total con este empleo, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo los proyectos final de carrera son proyectos. Vosotros sabéis que el mundo de la materialidad, a pesar de ser altamente prudente, que se introduzca desde el primer momento del proyecto, en realidad no lo visualizas y no lo materializas hasta que tú estés hablando de un proyecto de ejecución. Entonces, llegar a la altura o a un nivel de un proyecto de ejecución en un final de carrera es sumamente complejo, ¿vale? No digo que no se haga, pero evidentemente que sistemáticamente se haga es muy difícil. Los ejemplos que vamos a analizar, pues afortunadamente sí se consiguió, son premios, pero realmente insistir en que los jurados tampoco se dejan llevar por la explicitud de la historia, premian un poco la coherencia del propio proyecto con esa protección cerámica. Citaros que en 2012 hemos traído dos solamente, ¿no? Y así ya finalizamos esta charla. En el 2012, María Dolores Parrilla, que ya es arquitecto evidentemente, cuando realizó esto era estudiante en la Escuela de Madrid, presenta el trabajo Tejidos encontrados, l'unité flottante habitar el Alexander, y en ella el jurado encontró sugerente la transformación y recuperación de un antiguo navío como albergue de peregrinos, con una intervención que emplea una nueva patente de cerámica textil. El contraste entre la solidez y la ligereza de la propuesta es altamente sugerente, y esta capacidad de sugerir se hace patente en los dibujos que se desarrollan esta idea. Fijaros que el proyecto consiste en tomar un casco de un barco, ¿vale? y plantear ahí una residencia de peregrinos, dice él, no sé, una albergue, una historia. Y cómo la imagen total de lo que es el edificio está confiada a estas telas construidas con un tejido cerámico, que se investigó, que existía la patente, que podían utilizarla y bueno, pues prácticamente el leitmotiv del proyecto consiste en esta apuesta por ese material, ¿no? O en el 2013, Bojar Manrique San Pedro, de esta misma escuela de Madrid,
elabora el proyecto del Centro de Investigación para la Promoción y la Conservación del Patrimonio de New Gurna, en Egipto, en Luxor. El jurado valoró en este trabajo el rigor, el desarrollo y la coherencia del proyecto, que tenía la dificultad de establecer un lenguaje contextual con lo existente. Era una especie de ampliación de un pequeño museo que existía. Era un ejercicio de desarrollar ampliando toda la pieza a partir de una secuencia muy estudiada, muy anclada al mundo de la vanguardia, y donde evidentemente la cerámica es el protagonista estructural, formal y espacial de todo lo proyectado, ¿no? Con unos dibujos sumamente sorprendentes. Y bueno, pues todo esto era lo que os queríamos contar referente a los premios que se están fallando sistemáticamente todos los años, afortunadamente, gracias a Aster, y que sabéis que estáis todos llamados a presentar cuantas aportaciones a ellos sean pertinentes. Si tenéis alguna cuestión que preguntar, o lo más interesante de esto siempre es el coloquio que viene después. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, por favor, con toda la normalidad y naturalidad del mundo, lo planteáis. Veo que no estáis preparados. ¿Por qué es tan difícil siempre arrancar una pregunta de un alumno? Es curioso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hacemos 5 minutos de descanso y después pasamos a la siguiente.